Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto volver a verlos, saludarlos. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes este pasaje de la palabra del Señor. Para los que tienen sus Biblias, por favor, vamos a buscar el libro de Isaías. El libro de Isaías. Y vamos a buscar el capítulo 40. Vamos a leer algunos versículos para poder comprender la palabra del Señor. Isaías capítulo 40, versículo 2. Dice de esta manera: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, y anunciadora de Jerusalén, levantadla, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño en su brazo, llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo, con 3 dedos junto el polvo de la tierra? Y pesó los montes con balanza, y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñarle? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolíe,
se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis, no habéis oído? ¿Nunca les han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién crió estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se caen, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta porción de la palabra del Señor, hermanos, nos va a ayudar para comprender un poco sobre este tema. La anticipación del Evangelio es lo que quiero compartir con cada uno de ustedes. El Evangelio estaba anticipado de diferentes formas en el Antiguo Testamento. El Evangelio estaba implícito en el Antiguo Testamento, y solo para los lectores, los que escudriñan las Sagradas Escrituras, solo los hombres de fe, los que amaban la palabra de Dios, podían distinguirlo, detectarlo de manera clara, de manera anticipada, para poder entender los misterios de Dios antes de tiempo. Y entonces, una de las formas más claras y específicas la encontramos en Isaías capítulo 40, versículo 1 al versículo 31. Y vamos a aprender un poco sobre la anticipación del Evangelio en esta porción de las Sagradas Escrituras. Una primera verdad lo encontramos en Isaías capítulo 40 y versículo 2. Y dice de esta manera: hablad al corazón de Jerusalén, decídles a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Hermanos, al ver este pasaje de la palabra del Señor, nos ayuda a entender que la anticipación del Evangelio es una anticipación de predicación divina de buena nueva. La buena nueva no es como tienen como eslogan algunos grupos religiosos, que al conocer a Dios se terminan todos los problemas. Noten, hermanos, que acá hay algo especial en lo que enfoca las Escrituras. Si es una anticipación de predicación divina de buena nueva, la buena nueva es que el Señor va a demostrar a todo el mundo, al autor de la vida, aquel que vino a encarnarse para poder demostrarle que Él tiene el poder para poder perdonar pecados. Esa es la buena nueva que encontramos desde el Antiguo Testamento, el mensaje de salvación, que consiste que el Hijo de Dios tiene todo poder para perdonar pecados.
podemos nosotros notar, como dice el texto, hablad al corazón. Dios pretende recuperar el corazón de ellos, el corazón que tristemente se había apartado de los caminos de Dios en el tiempo de Isaías, pero también apuntando hacia el tiempo cristológico. Cuando nosotros vemos en el cautiverio babilónico, podemos ver que el pueblo de Israel están lejos de Jerusalén, pero Dios los dignifica con su verdadera identidad y les asegura que entiende su sufrimiento. Y todo lo que ellos estaban pasando era por consecuencia de sus pecados. Podemos ver que en esa escena hay matanza, miles y miles mueren. Hay cautiverio, formas de vida crueles a manos de los babilonios. Fue pago suficiente por sus pecados pasados. Así que algún día después de su dispersión, Israel regresará a su tierra en paz y en la gloria del reino del Mesías, en su encarnación para el creyente con fe en Cristo. Y más que apuntar a un pedazo de territorio, está apuntando a un corazón regenerado para que pueda estar en bendita paz con el Creador. Y cuando nosotros vemos lo que hay acá de fondo, podemos entender que toda vida humana es una guerra, pero la vida cristiana lo es mucho más. Podemos comprender que la lucha no dura siempre. La lucha es temporal para los hombres de fe contra todo lo que es enemistad contra Dios. En Cristo y en sus sufrimientos, los verdaderos arrepentidos reciben de la mano del Señor el doble por todos sus pecados, porque la satisfacción hecha por Cristo en su muerte fue de valor infinito. Estas grandes verdades que nos presentan esta porción bíblica nos ayuda a entender la anticipación del Evangelio, que es una anticipación de predicación divina de buena nueva. Que Dios perdone el pecado es la alegría que la Biblia lo presenta con gozo en el cielo. Por un pecador que se arrepiente hay gozo allá en el cielo. Nosotros deseamos que los hombres se conviertan. Eso es el corazón de Dios Padre. Pero tristemente el hombre es rebelde por naturaleza. Y cuando nosotros aprendemos, mis hermanos, que es una anticipación de predicación divina de buena nueva, podemos ver que el profeta tiene alguna referencia al retorno de los judíos desde Babilonia, pero entendemos que esto es un suceso pequeño comparado con lo que pregonó Juan el Bautista, porque este pasaje está ligado al ministerio de Juan el Bautista y al ministerio de Jesucristo mismo. Podemos aprender que lo señalado por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista proclama la cercanía de Cristo, la anticipación de la predicación de buena nueva se cumple en Cristo con la predicación de este hombre que preparó el camino de nuestro Señor. ¿Y por qué tenía que ser así? Para enseñar al pueblo de Israel, para enseñar a las naciones paganas que ellos tenían reyes terrenales, y cuando un rey terrenal de los reinos paganos visitaba otro reino, le tenían que preparar el camino, que todo estuviera limpio, que todo estuviera ya seguro, que no hubiera nada de obstáculo para que llegase ese rey a tal ciudad. Esa era la forma de vida de las naciones paganas, pero el Señor usa esta realidad para entender que también Juan el Bautista tenía esta responsabilidad de preparar el camino del Señor para que con poder, mis hermanos, vean lo que Dios iba a hacer en Cristo, para poder definirlo en pocas palabras, que su obra principal es perdonar al hombre de sus delitos y pecados. Hermosa porción que encontramos en el Antiguo Testamento. Podemos nosotros darnos cuenta, mis hermanos, que cuando la palabra del Señor nos lleva a la reflexión, el Señor en su gracia prepare nuestros corazones por la enseñanza de su palabra y las convicciones de su Santo Espíritu,
para que sean derribados los pensamientos altos de dudas y pensamientos orgullosos y ostentosos. Sean plantados buenos deseos, sentimientos, pensamientos, para que se enderezcan y se suavicen los temperamentos torcidos cuando no concuerden con la palabra de Dios. Estemos preparados para su voluntad en la tierra y preparados para su reino celestial, para comprender que Juan estaba preparando el camino del Señor con el mensaje correcto. Arrepentidos para el pueblo de Israel. Pero si ustedes se acuerdan, también él habló de manera clara y contundente para el rey que estaba gobernando esa zona. No te es lícito estar con la esposa de tu hermano. Cuando nosotros vemos lo que hacía Juan el Bautista, entendemos que venía el mensaje para judíos y para no judíos. Para todos era el arrepentimiento. La palabra del Señor puede hacer por nosotros lo que toda la carne humana no puede hacer. La buena nueva de la venida de Cristo iba a ser enviada hasta los confines de la tierra cuando se cumple la profecía que está acá en Isaías. Podemos nosotros entender que Satanás es el hombre fuerte, armado contra el pueblo de fe, contra el pueblo de Dios. Pero nuestro Señor Jesús es más fuerte y Él procederá y hará todo lo que se propone de acuerdo a lo que Dios ha designado para todas las naciones, para todos los hombres, para comprender que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis hermanos, Cristo es el buen pastor, el buen tierno cuidado por los jóvenes convertidos, por los creyentes débiles y por los de espíritu triste. El Señor los conoce. Quisiéramos tener a una iglesia donde todos fueran maduros a un mismo nivel. Todo pastor lo desea, pero no es la realidad. Y el Señor, miren lo que dice de acuerdo a todos los versículos que leímos. Él está consciente de aquella ovejita que tiene la bendición de dar a luz otra ovejita. Está consciente de aquellos quienes son débiles. Está consciente de los que son muy carnales. Lo que sí es cierto es que el Señor dice: yo tengo tierno cuidado para los que son míos. Los cuido. Les tengo que enseñar, les tengo que dar lecciones espirituales, morales, probar su fe para que vayan viendo que yo tengo poder para que puedan ser transformados, cambiados, para que sean preciosos. Porque, mis hermanos, la anticipación del Evangelio es una anticipación de predicación divina de buena nueva, que lo que Dios quiere para el corazón del hombre es que sean perdonados sus pecados. Hermoso mensaje que tenemos desde el Antiguo Testamento. Cuando alguien deje de predicar lo que es este núcleo del Evangelio, este punto elemental, esencial del Evangelio, pues déjeme decirle que ya no es evangélico. Que levante otro grupo religioso, pero no con el nombre evangélico, porque en esto consistía la buena nueva. Tal vez usted y yo somos tentados a ver la flaqueza del hermano o acusarlo, y es posible que sea cierto o no cierto o medio cierto, pero son pocas veces que nos detenemos para ver cuál es mi defecto mío delante de Dios. Somos pocos para detenernos, en lugar de apuntar al hermano, que mi dedo apunte mi corazón. Uy, a mí me cuesta esto, a mí me cuesta lo otro. Sea para donde gire la dirección de su dedo, al débil, a la recién parida, el que acababa de nacer de nuevo, o al que está desordenado su vida, el Señor tiene cuidado de ellos. El Señor sabe cómo tratarlos. Lo que les va a decir en su momento: vas a confesar que sos pecador, que has fracasado, que fallaste. Y hermanos, cuando nosotros vemos este punto, podemos ver que la anticipación del Evangelio es una anticipación de proclamación divina de buena nueva.
Esta proclamación divina de buena nueva es perdón de pecados. Sin esto no hay nada. Esto es lo que le da vida delante de Dios para el hombre que se arrepiente. Por eso la Biblia dice que por un pecador que se arrepiente hay gozo allá en el cielo. Quiero llevarles a otro pensamiento, por favor, versículo 26, para ver otro pensamiento en relación a nuestro tema, la anticipación del evangelio. Dice de esta manera, versículo 26: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién crió estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Hermanos, la anticipación del evangelio también es una anticipación de la omnipotencia del poder divino. A veces nosotros ya miramos con naturalidad por qué el sol está allá, por qué la luna brilla por la noche, por qué se va el aire, por qué viene el frío, por qué viene el calor. Somos tentados a verlo con tanta naturalidad y no nos damos cuenta que el Señor nos está llamando a la reflexión. Yo tengo todo el poder para enseñarles que yo soy el que sostengo y controlo todo lo que hay en la naturaleza y aún las estrellas que están en el cielo. Yo conozco el nombre y yo les di nombre a cada uno de ellas. Hermanos, la omnipotencia del poder divino va más allá que nuestra mente natural, terrenal, temporal. Muchas de las religiones paganas a las que habían sucumbido los contemporáneos de Isaías y que rodeaban a los exiliados, adoraban a los astros y creían en la astrología, pero eran nada a comparación de la omnipotencia del poder divino. Eran nada. En contraste con estos dioses, el Santo de Israel es incomparable en su poder, sabiduría, grandeza, soberanía y autoridad. Hermanos, solo el Dios de Israel es pues digno de adoración, porque ha creado todo, controla y lo preserva. Aquello que los paganos adoran neciamente y no se dan cuenta que Dios es el que lo crió. Ninguna faltará, dice el contexto. Que Dios criara las estrellas habría sido maravilloso, incluso en el antiguo Israel, donde por la noche por lo menos se veían alrededor de 5,000 estrellas, los que se veían, aparte los que no se veían. Por eso la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando pensamos lo que la Biblia dice, podemos aprender grandes verdades. Además, el Dios que las crió, el Santo de Israel, a todas llama por su nombre y asegura que ninguna faltará. Un Dios semejante no olvidará jamás a nadie de su pueblo, como omnipotente Dios del poder divino, para estar al tanto de todo lo que pasa en nuestra vida cuando hay algo que no es agradable delante de Dios. Dios no es como nosotros. Nosotros somos tentados a hacernos de la vista gorda, como dice el refrán humano. Somos tentados a ocultar, a tapar, a engañar, pero Dios no. A Dios no se le pasa nada. Nos ayuda a entender por qué la Biblia dice que es una anticipación de la omnipotencia del poder divino, porque Él está al tanto de todo. Las cosas grandes y pequeñas que Él ha creado y todo lo que sucede en la vida cristiana, pequeñas y grandes. Podemos nosotros aprender a la luz de la palabra del Señor que ninguno de ellas se ha salido de su curso, porque todas son sostenidas por las fuerzas que Él ha asignado al universo para mantenerlas en su órbita y su lugar señalado con la omnipotencia de su poder divino. Mis hermanos, malo es tener malos pensamientos que surgen en nuestra mente, pero peor es
convertirlos en palabras malas, contradiciendo la omnipotencia de su poder divino, porque a Dios no se le escapa nada. Todos los seres humanos se reducen a nada comparado con el Creador. A veces creemos que podemos engañar a Dios no lo vamos a engañar, hermanos. Nosotros nos estamos engañando. Cuando el Señor por su Espíritu hizo el mundo, nada lo dirigió, nadie le dio consejo, nadie le dio sabiduría cómo hacerlo, revelándole como un ser que le falta algo, sino Él mismo testifica: yo soy único, nadie me dio consejo, yo soy el ser omnipotente, yo soy ese ser. Todas las naciones comparadas con Él, los reinos, los reyes, son como gota que queda en el balde, son como polvo en su materia delante de la omnipotencia del poder divino, porque la Biblia dice que nosotros somos nada. Pero somos tentados para ser orgullosos, fanfarrones. Y el Señor nos dice: cuidado, porque todo lo que piensan, sientan, diga en algo que contradiga mi omnipotencia divina, yo les voy a enseñar que no es cierto. Y quiero terminar con un último pensamiento, aprendiendo un poco sobre nuestro tema, sobre la anticipación del Evangelio. Quiero llevarles a este otro versículo 31 para poder aprender un poco más de la palabra de Dios. Y dice, escuchemos lo que dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, la anticipación del Evangelio también es una anticipación de renovación divina. La renovación divina, hermanos, como dicen los muchachos, no huele a fracaso, no huele a pobreza, no huele a que todo está perdido. No, mi hermano. Lo que aquí vemos es triunfo. Lo que aquí vemos es que Dios hace que las cosas se estén renovando para su gloria y para su honra. Por eso es que la anticipación del Evangelio es una anticipación de renovación divina. Los que se deleitan en las promesas de Dios por la fe hasta el día de su cumplimiento serán renovados divinamente, que el mundo estará con la boca abierta para poder decir: ¿y qué le pasó a este hombre? ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Matón, sanguinario, doctor en la ley, conocedor de mucho de la Escritura, persiguiendo a la iglesia. Pero cuando el Señor lo encontró, lo alcanzó, algo pasó en su vida. Entonces él dice: bueno, a la muerte no tengo miedo, a los problemas no tengo miedo. Ahora lo que él dice: yo estoy listo, no solo para vivir por Cristo, sino para morir por Cristo. Cuando vemos esta transformación en la vida del apóstol Pablo, él mismo lo testifica: yo perseguí la iglesia, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Y muchas veces nos sucede como le pasó al apóstol Pedro, ya era creyente, lo que estábamos hablando hoy en la dominical. Por no entender el orden bíblico, a veces hacemos y decimos cosas no en el orden bíblico. Y el Señor le dice a Pedro: el Hijo del Hombre va a sufrir, va a ser entregado en manos de pecadores. Y él responde: compadécete de ti, ese es muy doloroso. El Señor le dice en pocas palabras: apártate de mí, Satanás, no tienes la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hermanos, cuando ya somos maduritos, nosotros no tenemos que obligar ni imponer nada a Dios. Aquel que es madurito sabe con reverencia llegar a Dios: Señor, mi hermano en la fe está enfermo. Tú sabes que soy humano, somos humanos, deseamos que él se sane. Pero más allá de mi sentimiento,
está tu perfecta voluntad. ¿Quieres glorificarte en Él? Levántalo, sánalo. ¿Te lo quieres llevar? Llévatelo. Allá en el cielo está la sanidad perfecta. Aquí no, hermano. Solo es como un ejemplo para darnos cuenta por qué la Biblia nos habla que la anticipación del Evangelio es una anticipación de renovación divina, porque renueva nuestros pensamientos, sentimientos, acciones, para aprender a relacionarnos con Dios de manera más reverente, de manera más humilde, más madura, para comprender que sea la flaqueza del quien sea, del hermano, de la hermana. Si es creyente en Cristo, el Señor dice que Él lo va a renovar, Él lo va a llevar de triunfo en triunfo. Por eso tenemos que aprender a amar y a perdonar, porque si el Señor perdona, cambia y transforma para renovar a alguien, hermanos, ¿por qué nosotros no? Alguien decía: ¿por qué querés ver a Dios en el cielo si no querés ver aquí a tu enemigo en la tierra? ¿No se te cayó un tornillo? El Señor dice, como algo nuevo para renovar el corazón y la mente de sus apóstoles y discípulos: ustedes aprendieron, paguen mal por mal, pero yo os digo, paguen bien por mal. Yo os digo, perdonen a sus enemigos. Y cuando nosotros vemos que en esto consiste esta renovación divina, podemos entender lo que dice acá: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nos vamos a dar cuenta que en un momento el hermano o la hermana, quien se haya equivocado, hermano, perdone, yo me equivoqué, yo dije cosas que no son. Va a llegar el momento, y no lo hace nadie humanamente, lo hace el poder del Espíritu Santo en el corazón del auténtico creyente. Y entonces nosotros vamos a comprender lo que aquí está en la palabra del Señor. El Señor también esperaba que su pueblo fuera paciente y esperara su venida gloriosa hasta el final, para llevar a cabo el cumplimiento definitivo de las promesas de liberación nacional, tras lo cual el linaje de creyentes en Israel sería más fuerte que nunca, renovados divinamente por el poder de Dios. Lo que ellos conocieron y oyeron era suficiente para silenciar todos sus temores y desconfianzas. Donde Dios ha empezado la obra de gracia, la perfeccionará con una renovación transformadora, porque es Dios, no somos nosotros. Él ayuda a los que en humilde dependencia de Él se ayudan a sí mismos, confiando solo en el Señor. Su fuerza será según el día, con renovación divina en esencia, porque es Dios el quien lo está renovando. En el poder de la gracia divina, nuestras almas ascenderán por sobre el mundo, correrán alegremente por el camino de los mandamientos de Dios, renovados divinamente, porque el poder de la palabra de Dios está renovando día tras día. Hermanos, velemos contra la incredulidad hacia la palabra de Dios. Amemos la palabra de Dios. Velemos contra el orgullo, la soberbia humana y la confianza en uno mismo o en su propio corazón, porque esto es terrorífico. Si vamos adelante por nuestra propia fuerza, desmayaremos y caeremos totalmente en desgracia humana. Vamos a sufrir las consecuencias. Ahora, cuando lo hacemos en el orden bíblico, vamos a comprender las grandes verdades que Dios nos ha revelado. Pero teniendo nuestros corazones y esperanzas en el cielo, seremos llevados por sobre todas las dificultades y seremos dotados para echar mano de
del premio de nuestra alta vocación en Cristo Jesús, con esta renovación divina que solo viene de Él. Hermanos, aprendiendo estas verdades que tenemos desde el Antiguo Testamento, la anticipación del Evangelio nos ayuda a entender que es una anticipación de predicación divina de buena nueva, pero también nos ayuda a entender que es una anticipación de la omnipotencia del poder divino. Nos ayuda a entender que es una anticipación de renovación divina, porque Él va a obrar, porque es su iglesia, porque es su cuerpo, porque Él es Rey, porque Él es Señor, porque Él está obrando. Y aunque nosotros no miremos, Dios sabe qué está haciendo en el corazón de cada quien. ¿Creemos que Cristo está vivo? ¿Creemos que Él resucitó? De seguro que Él ahí está tocando nuestro lado feo para que Dios sea glorificado. No el pastor, no los diáconos, no la iglesia, no, para que Él sea glorificado. Cuando somos hombres de fe, vamos a entender entonces sobre la anticipación del Evangelio, lo que hoy nos ha enseñado la palabra de Dios, que es una anticipación de predicación divina de buena nueva, que consiste en el perdón de pecados, arrepentimiento, que es una anticipación de la omnipotencia del poder divino. Si Dios sostiene todo lo que existe, también Él está al tanto de todos nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Y si es una anticipación de renovación divina, porque Él es el que cambia, Él es el que transforma. No soy yo, no es usted, es Él el que cambia desde adentro para afuera, para que toda gloria, toda honra sea para Él. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.